Y por último, vamos a pasar a otro tipo de experimentos más sistematizados encaminados a medir la competencia numérica de la tribu. Ya no van a tener que utilizar el lenguaje para resolver este tipo de tareas, sino otro tipo de habilidades como la memoria, la velocidad de poder codificar información y la capacidad de poder imaginar movimientos de objetos. En los últimos dos experimentos van a tener que utilizar esta habilidad. Los experimentos o las tareas que van a realizar son muy básicas y se ordenaron desde la más sencilla, que está representada por la letra A, que ustedes ven ahí, hasta la tarea más complicada, que es la tarea H. Son tan sencillos los experimentos que esos dibujitos que ustedes están viendo ahí son cada una de las tareas que tuvieron que realizar. Vamos a explicar rápidamente cada uno de ellos y ver qué pasó y cuál es la conclusión de estos experimentos. A ver, lo primero es que para la realización de estas tareas utilizaron pilas o baterías que están representadas por cada uno de esos palitos que ustedes ven en los diferentes dibujos. Los círculos que ustedes ven son nueces. Y ese rectángulo en color blanco representaría la mesa donde se llevó a cabo cada una de las tareas. La mesa está dividida en dos por un palo que diferencia el espacio del experimentador de cada uno de los participantes de la tribu Pirajá. En la primera tarea A es una correspondencia 1 a 1. ¿Eso qué quiere decir? El experimentador ponía un número determinado de pilas y cada uno de los participantes tenía que colocar el mismo número de pilas. Tengan en cuenta que ellos no cuentan. Para nosotros es muy fácil hacer una correspondencia 1 a 1, es decir, si se ponen 5 elementos, tú pones también otros 5 elementos, pero ahí, en este 5, ya nosotros estamos contando. Ellos no tienen esa abstracción. El gráfico nos indica que más o menos se llevó a cabo con éxito el experimento. Sobre todo fue perfecto, o sea, todos los participantes realizaron bien la tarea cuando hubo 1, 2 y hasta 3 elementos. Sin embargo, baja el nivel de éxito a partir de los 4 elementos. La siguiente tarea, B, es prácticamente lo mismo, solamente que en vez de utilizar baterías, el experimentador va a utilizar nueces y ellos van a utilizar baterías, pero el objetivo es el mismo, hacer una correspondencia 1 a 1. Aquí ya empieza a notarse un aumento de errores a la hora de realizar la tarea. Cuando hubo 1 o 2 nueces, la correspondencia con las pilas que ellos pusieron fue perfecta, pero ya empieza a bajar cuando hay 3 nueces y a partir de ahí cada vez se va haciendo peor la tarea, cada vez hay más errores. A medida que aumenta el número de nueces, también aumenta el número de errores de la tarea. En esta tarea C, que es una correspondencia ortogonal, la réplica es precisamente la que vemos en la foto a la derecha, solamente que en este caso el grupo que la hizo, el grupo del MIT que la hizo, no utilizó pilas, sino que utilizó carretes de hilo y globos. En el experimento que nosotros estamos hablando, todo fue con pilas y con nueces, como se pueden dar cuenta. Sin embargo, el objetivo es el mismo. Entonces, ¿qué es lo que se hace? El experimentador coloca una serie de elementos y ellos tienen que hacer la correspondencia, pero de forma perpendicular, como se pueden dar cuenta. Cuando hay un objeto o dos objetos, todos los participantes realizan bien la correspondencia. Sin embargo, empieza a aumentar el número de errores a medida que ya empieza a haber 3 o más objetos. Por ejemplo, cuando ya hubo 9 pilas, todos fallaron. No hubo ninguno que atinara a poner las 9 pilas también de forma correcta. En la siguiente tarea, la tarea D, el experimentador pone las pilas de tal forma que los espacios que haya entre ellas sean desiguales. Si ustedes se dan cuenta en los anteriores experimentos, más o menos intenta que haya un mismo espacio entre cada una de las pilas. En esta tarea, al contrario, hacen que los espacios tengan diferentes medidas a propósito. Tienen que hacer exactamente lo mismo, poner el mismo número de elementos que el experimentador ponga. Aquí podemos ver que con los primeros 4 elementos todos hacen bien la tarea, pero al poner el quinto elemento cae drásticamente el éxito del experimento. Empieza a haber errores importantes. Luego cuando hay 7 y 8 elementos vuelve a subir el nivel de éxito y luego vuelve a decaer. Es un poco raro lo que sucedió en este experimento, ¿no? En la siguiente tarea, que fue la más difícil para ellos, el experimentador les pide que dibujen. Ojo, ellos no tienen escritura ni tienen actividades artísticas. Entonces lo que él les pide es que dibujen en la hoja el mismo número de líneas intentando que sean rectas que él dibuja. Él escribe que ellos estaban muy tensos mientras dibujaban la línea, suspiraban mucho, etc. Fue
la tarea que les costó más trabajo realizar y como se pueden dar cuenta también son los datos más negativos de todas las tareas. Como ven, a medida que vamos avanzando, las tareas se van complicando. Aquí en la tarea F, el experimentador les va a dar un tiempo para que observen el número de nueces que él coloca y luego las oculta y ellos tienen que poner el mismo número de pilas que el experimentador les mostró. O sea que aquí ya tienen que hacer esfuerzo de memoria, que con los dos primeros números siempre lo hacen bien. Ya empieza a aumentar el error a partir de los 3 elementos. Por ejemplo, cuando el experimentador colocó 6 nueces, solo el 25% de los participantes atinó a colocar el mismo número. Pasamos a la tarea G. El experimentador tiene un recipiente en donde no se puede ver lo que hay dentro y empieza a meter ahí 10 nueces una a una. Una vez hace eso, empieza a sacarlas nuevamente de una en una y les pide que lo paren cuando ya no haya ninguna nuez dentro del recipiente. Obviamente para nosotros es muy sencillo porque simplemente tendríamos que contar de forma descendente, ¿no? 10, 9, 8, 7 hasta que lleguemos a 1. En el momento en el que saque la nuez 1, pues ya sabemos que no hay ninguno. Pero recuerden nuevamente que ellos no cuentan, no tienen este concepto de conteo. Así que aquí también se puede ver el aumento de error a medida que él sacaba las nueces y que quedaba cada vez menos nueces en el recipiente. Obviamente cuando sacó la primera nuez, pues ellos sabían que había más nueces. La complejidad se va incrementando a medida que él va sacando nueces y ellos pierden el seguimiento de los objetos en su imaginación porque no tienen la capacidad de contar. Y la última tarea consiste también en un recipiente en donde no se ve nada, que tiene en la tapa un determinado número de dibujos de pescado y él mete ahí una nuez. Luego él oculta ese recipiente y luego lo vuelve a sacar acompañado de otro que tiene también en la tapa o un pescado más o un pescado menos dibujado, ¿no? Y él les pregunta en cuál de los dos recipientes está la nuez. Aquí lo que el experimentador quiere evaluar es la discriminación que ellos tienen entre diferentes conjuntos de elementos que se parecen mucho entre sí, que a lo mejor simplemente le ha aumentado uno o le ha restado un elemento. En este caso, el dibujo de un pescado de más o un pescado de menos. La conclusión a la que llegaron con estas diferentes tareas es que los pirajá tienen las capacidades innatas con las que todos nacemos, incluso muchos animales como los chimpancés, los pájaros, los mamíferos, etcétera, nacen con este tipo de capacidades que discriminan diferentes conjuntos sin necesidad de contarlos, sin necesidad de saber contar. Como por ejemplo, un pájaro puede saber si le falta algún polluelo en su nido, o en el caso de los mamíferos, discriminar si son más o menos y pueden atacar o si es mejor que se queden quietos o que huyan. Esta capacidad que se ha comprobado que también existe en los humanos, se ha hecho experimentos con los bebés, con niños que todavía no hablan, se va desarrollando cuando aprenden el lenguaje, cuando aprenden a asignarle palabras a cada uno de los números. A partir de ahí empiezan a mejorar sus estrategias, sus habilidades numéricas, la cognición numérica, como puede ser el contar y a partir de ahí la aritmética, la suma, la resta, etc. Hay dos tipos de sentido numérico innato. El primero de ellos, que llaman razonamiento aproximado, no se cuenta, pero sí se tiene la capacidad de distinguir entre dos diferentes conjuntos, generalmente de grandes cantidades, como por ejemplo entre un grupo de 5 y otro grupo de 10. Y también hay otro sentido que es el sentido numérico exacto, que también lo tienen los animales, los bebés e infantes que todavía no han aprendido a hablar, que es el de distinguir de forma individual y exacta cantidades que van del 1 al 3. De hecho, en animales como los chimpancés parece que tienen mayor sentido numérico exacto que los bebés y los niños que todavía no hablan. Ojo, creo que tienen la capacidad de distinguir hasta 4 elementos exactamente, los pájaros hasta 9 y los bebés e infantes en su etapa prelingüística solo hasta 3. Si ustedes revisan las gráficas y se dan cuenta del éxito que tuvieron los pirajá en cada una de las tareas, siempre el mayor éxito fue cuando hubo 1, 2 o hasta 3 elementos. A partir de ahí el porcentaje de éxito disminuía, los errores aumentaban. Como les he comentado, hay muchísimo debate con respecto a los pirajá, su cultura, su lenguaje. Uno de esos debates también viene dado por los resultados de estos experimentos.
Hay muchos lingüistas que dicen que este es un caso extremo de Worfismo. Worf fue un lingüista que vivió en el siglo XX y que dijo: el lenguaje hace el pensamiento. Podemos interpretarlo como que todo lo que no está representado a través de las palabras no existe para esa civilización. Así, en el caso de los números, al no haber palabras para asignarlos, obviamente no existen los números ni existe ninguna habilidad numérica relacionada con ellos, simplemente no están. Y por lo tanto, todo lo que nosotros conocemos hasta el momento y lo que utilizamos a partir de los números, prácticamente como nosotros entendemos el mundo, para ellos simplemente no existe. Ahora, es muy importante saber que estas personas, con el paso del tiempo y con la intervención del gobierno de Brasil en sus vidas, porque ellos siempre han vivido muy aislados, pero ahora el gobierno les está dando ayudas, creo que les ha llevado agua potable, también les llevaron vacunas para los niños, etcétera. Entonces están teniendo una interacción que antes no tenían y también les está llevando algo de educación. Los niños están aprendiendo portugués, están aprendiendo las matemáticas y aprenden exactamente igual que aprende un niño de cualquier otra parte del mundo. Son personas completamente normales y que van a aprender de la misma manera que aprendemos todos, solamente que en su cultura, en su lenguaje, no existen los números. Ahora, ¿por qué esto es así? Daniel Everett le da la siguiente explicación. Él dice que su cultura es muy práctica, es del momento del presente, el ahora, y que los números precisamente son una abstracción, algo que ellos no necesitan. Ellos viven con lo que necesitan en cada momento. El utilizar esta herramienta cognitiva significaría que ellos tienen que ordenar, organizar, hacer secuencias, hacer operaciones, medir, etcétera. Y todas estas cosas en su día a día no las necesitan, no hacen parte de su cultura. Esta es una explicación que da Daniel Everett y, como les digo, esto es fuente de discusión constante porque para él es la cultura el que hace el lenguaje. El lenguaje se forma a medida que van necesitando expresar ciertas cosas de su forma de ver la vida, de su concepción, de su pensamiento. Así que el objetivo de este video simplemente es describir, mostrarles algunos aspectos interesantes de los Pirahã y ver los experimentos realizados. Luego cada uno sacará las conclusiones que crea oportunas.